Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por JB Peak Florida, que es una plataforma de vida silvestre donde pueden encontrar fotos de, digamos, aves y todo tipo de animales de la Florida. Este es un programa que busca popularizar las teorías científicas, explicar los experimentos y también criticar a las pseudociencias, ¿no? En este programa vamos a hablar sobre la conducta, vamos a hablar específicamente sobre la psicología conductual. Para eso tenemos un invitado, se llama José Martínez, que es psicólogo experimental y director del Instituto Peruano de Análisis Conductual. Vamos a hablar específicamente sobre qué es la psicología conductual y cómo podría formar las bases de la psicología cognitiva y también qué otras psicologías no son tal vez propiamente científicas. En el Byte de la semana vamos a hablar sobre las adicciones, ¿no? ¿Qué causa las adicciones? ¿Es una cuestión tal vez conductual o hay un origen biológico inevitable de las adicciones? Con Luis Arbaiza vamos a conversar sobre la reproducción biológica entre hombres, que es un tema que lo tiene, digamos, inquieto hace varios años y ha investigado bastante sobre el asunto, tiene varios artículos, es bastante polémico el asunto de la reproducción entre hombres, ¿no? Tal vez pueden ser dos hombres, e inclusive tres hombres o una mujer y dos hombres, podría haber reproducción entre más de dos personas, aparentemente. Bueno, sin más, pasemos a el Byte de la semana con Paola. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Víctor? Cuéntanos, ¿qué causa una adicción? Bueno, en términos técnicos, digamos, la adicción es una dependencia fisiológica que se genera a raíz de que encontramos o desarrollemos placer por cierto estímulo. Y este estímulo puede ser diverso, puede ser desde comida, puede ser una adicción a tu smartphone, a ver pornografía, al sexo, a lo que son algunas relaciones sociales, etcétera, a jugar videojuegos, por ejemplo. Hay gente que no puede dejar de hacerlo. Entonces hay Entonces, conductas que pueden ser adictivas también, exacto, no solamente las sustancias, ¿no? sí. Y de hecho todo eso está relacionado a un lugar en el cerebro que se llama el núcleo accumbens, que se encuentra en la parte basal de nuestro cerebro y se encarga de justamente un circuito llamado el circuito de recompensas, que está implicado en todo este procedimiento. Y de hecho consiste en muchas señales bioquímicas. ¿Qué caracteriza una adicción? ¿Es esta reacción en el circuito cerebral? Claro, de hecho la adicción se desarrolla propiamente cuando ya sentimos el golpe de la privación de ese algo, ¿no? Que mencionaba como ejemplos el caso de la comida, de algún tipo de actividades que nos encanta desarrollar. Y eso generalmente se genera porque en el circuito de recompensas, donde hay muchas señales bioquímicas implicadas, por ejemplo, principalmente la del neurotransmisor, que es la dopamina. La dopamina nos genera mucho placer cuando nosotros realizamos algún tipo de actividad. Entonces, si nosotros vamos desarrollando repetitivamente esta actividad, nuestro cerebro aprende, digamos, de que esta actividad nos genera placer, entonces sentimos la necesidad de seguir desarrollándola, incluso en horarios que tal vez no son pertinentes o a un punto en que no podemos dejar de hacerlo. Y bueno, el caso más controversial, digamos, es el caso de las drogas, ¿no? Que también pueden desarrollar adicción. Entonces, el cerebro se vuelve adicto a este circuito de dopamina y busca una conducta que le genere dopamina, Exacto. que puede ser, digamos, el sexo, la comida, el dormir, Exacto. pero también las drogas lo que hacen es dan la sustancia directamente para activar el circuito y de alguna manera utilizan pues este mecanismo que está ahí para la supervivencia, ¿no? Que es para Exacto. buscar sexo o buscar comida y de alguna manera lo utilizan para obtener placer directamente sin realizar la conducta, ¿no? Exacto, o sea, si este estímulo resulta agradable, como mencioné, nuestro cerebro va a buscar repetirlo. En el caso de las drogas, ya se genera algún tipo de reacciones contraproducentes, porque lo normal es que nuestro cerebro, en la superficie de nuestras células cerebrales, que son las neuronas, nosotros tenemos una serie de receptores de dopamina.
Entonces, el circuito de recompensa generalmente funciona así, ¿no? Tenemos el estímulo, nos genera placer o satisfacción, entonces sí le libera dopamina. Y eso es lo normal. Por ejemplo, cuando alguien fuma un cigarro y por eso dice, ¿por qué no puedo dejar de fumar? ¿Por qué me encanta fumar? ¿No? O sea, ni siquiera es la sensación agradable del humo al cigarro, porque creo que todos sabemos que es desagradable, pero aún así quieren continuar haciéndolo. O cuando comen un chocolate, por ejemplo. Pero ¿qué sucede con las drogas? En el caso de las drogas, digamos, se incrementa la producción de dopamina cada vez más y por esta, digamos, subida de producción de dopamina, nuestras neuronas lo que hacen es producir más receptores de dopamina. Entonces, al tener más receptores de dopamina, digamos, tenemos una mayor capacidad de poder recepcionar estas moléculas y así el circuito de recompensa se refuerza, pero lo malo es de que hay un punto en el que el exceso de dopamina ya no se recibe de la misma manera. Entonces, la sensación de privación es muchísimo más fuerte. Por eso es que la persona cae incluso en depresión o siente que se va a morir si no puede consumir esa sustancia nuevamente. Claro que se genera tolerancia, ¿no? Exactamente. Al final se requiere de mayor dosis para obtener el mismo placer. A veces ni siquiera se llega al mismo placer. Exacto. Porque hay tantos receptores de dopamina que cuesta activar estas neuronas, se requiere mucha cantidad, ¿no? Sí, es posible que hayan recaídas, porque, digamos, una característica de nuestro cerebro es la plasticidad neuronal. Nuestro cerebro tiene esta capacidad de incluso, digamos, recuperarse tanto anatómica como fisiológicamente cuando tenemos algún tipo de accidente. Por ejemplo, hay gente que en algunos accidentes ha perdido parte del cerebro y no es que se regenere el cerebro, simplemente que el resto de regiones cerebrales cumplen o suplen la labor de esa región que ha sido retirada o no se encuentra, ¿no? En el caso de lo que ocurre con el circuito de recompensa, también es parte de la plasticidad neuronal. Entonces, como mencionabas, esta tolerancia es la que, digamos, incrementa la adicción y puede llegar a ser muy patológica en el caso de las drogas. Entonces, por eso es de que los adictos necesitan llevar un tratamiento muy, muy preciso para alejarlos de la sustancia del estímulo y también para aprender a educar nuevamente ese circuito de recompensa. Bueno, justo ahora vamos a comentar sobre las técnicas conductuales que tal vez Exacto. se pueden aplicar para evitar las adicciones, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué se puede hacer para cambiar el ambiente? La sustancia va a seguir ahí, ¿no? Y si está a la mano, uno va a recaer. No es como intentar hacer dieta teniendo una torta en la refrigeradora, ¿no? Tarde o temprano uno va a caer, ¿no? Entonces, es interesante acá apelar y ver qué tanto es biológico, instintivo y qué tanto está dentro de nuestro libre albedrío, ¿no? O de nuestra libertad de poder decidir, ¿no? Sí, de hecho es un proceso complejo, ¿no? Porque este circuito de recompensa es muy propio de los seres superiores, como nosotros los humanos. También se han hecho estudios en ratas, por ejemplo, que son organismos modelo que se utilizan mucho para poder extrapolar algunos comportamientos que tenemos los seres humanos. Y, por ejemplo, ratas, se han hecho experimentos de ratas donde se les ha tenido aisladas y con una sustancia, alguna droga que les genera placer, y también se les ha puesto la misma fuente de agua contaminada con esa droga, pero en un ambiente donde hay muchas ratas. Entonces, las primeras ratas que estaban aisladas sí desarrollan adicción y generan una serie de señales, ¿no?, de sintomatología característica. Pero las ratas que estaban en un ambiente, digamos, más familiar o rodeadas de otros pares, al final iban dejando digamos, la fuente del estímulo, que era la droga. Entonces, incluso en ellos, los animales, o bueno, en el caso de las ratas, que si bien no son tan complejos como nosotros, digamos, también se ve ese comportamiento de la importancia del acompañamiento, de la inserción nuevamente en la sociedad, ¿no?, para poder alejarse de ese estímulo y poder, digamos, disminuir esa necesidad de consumir la droga. Sin embargo, en los seres humanos eso es muchísimo más complejo y seguro nuestro invitado lo va a poder comentar, porque nosotros no solo tenemos el núcleo accumbens o este circuito del placer aislado, sino que está en constante interacción con otras regiones del cerebro que están implicadas en el desarrollo de emociones, en la toma de decisiones. Entonces, por eso es muchísimo más complejo estudiar este proceso en los seres humanos. Y también por eso es tan diversa la cantidad de estímulos frente a los cuales podemos desarrollar diversos grados de adicción. Por ejemplo, hay gente que no puede dejar de comer. Por más que sabe que es malo para su salud, etcétera, etcétera, no puede dejar de comer ciertos alimentos. Uno podría decir que
el fruto de todos los males se da en las adicciones que tienen las personas, ¿no? Los criminales de alguna manera son adictos al crimen, ¿no? Y encuentran placer en ellos y no sé, o sea, yo creo que puede ser incómodo tal vez realizar un crimen, pero también es emocionante, ¿no? Y eso puede producir placer. Igual pasa con las violaciones, ¿no? Hay gente que puede ser adicta a las violaciones, ¿no? Entonces, estas cuestiones que producen placer son importantes, ¿no? Y sobre todo el tipo de placer que, digamos, que no podemos evitar, ¿no? Y llamamos adicciones, ¿no? Sí. Entonces hay una manera tal vez médica y química de consumir otras drogas que ayuden a dejar las drogas principales, ¿no? Pero también hay una manera conductual, ¿no? Por ejemplo, Sí. la adicción no solamente a los videojuegos, sino a los casinos, ¿no? Que hace que mucha gente pierda dinero, la ludopatía. Exacto. ¿No? Y ahora que hay casinos a la vuelta de esquina, Sí. hay tantos casinos como chifas, ¿no? Entonces, si tú tienes una ludopatía severa, no puedes ni salir a la calle, porque donde vayas vas a cruzarte con un casino, ¿no? Exacto. Entonces es importante, ¿no? Sí. Para eso se podría explicar como un programa reforzador variable, ¿no? Podríamos hablar sobre qué genera adicción en el casino. Sí. Bueno, esto fue el Byte de la semana con Paola y ahora pasamos a una breve pausa antes de la entrevista central. Bueno, ya estamos acá de vuelta con la entrevista central. Vamos a hablar sobre lo que es la psicología conductual. Justo estuve recordando esta mañana que encontré uno de los libros que rescaté de la biblioteca de mi abuelo, que se llama Más allá de la libertad y de la dignidad, de Skinner, que es del 71, yo nací el 77. Y este libro justamente me convenció de que la libertad o el libre albedrío no existe como tal y que se puede construir una ética sin la necesidad de un libre albedrío. Se puede seguir siendo ser humano, ¿no? Sin esta ilusión de la libertad. Pero eso es un tema filosófico que está a veces un poco desligado de lo que sucede en el ámbito ya conductual, ¿no? Donde la psicología ha cobrado terreno desde, ya nos contará, de los años 50 probablemente, con Watson, y ya en los 70 comienza pues a popularizarse y aplicarse de manera masiva, ¿no? Y es las bases también, las bases de la psicología conductual, lo que sucede en el laboratorio, en la experimentación, sienta las bases, y yo creo que la experimentación en general debería ser la base para toda ciencia, y en este caso una ciencia de la psicología. Bueno, ya estamos acá en cabina con José Martínez, que es psicólogo experimental, director del Instituto Peruano de Análisis Conductual, profesor de la Universidad Nacional Federico Villarreal y de la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Privada del Norte. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches, Víctor, gracias. Un programa bastante interesante. Hemos escuchado a Paola con temas acerca de drogas y la adicción, que también tiene mucho que ver con la psicología conductual. Más allá de la explicación acerca de la adicción, sí, la psicología conductual creo que nos ayuda básicamente desde la terapéutica, ¿no? Desde cómo cambiar los comportamientos de consumo, los llamados comportamientos adictivos. Claro, bueno, antes de ver qué podría pasar en el tema de las adicciones, que es un tema específico, tal vez podemos comenzar definiendo qué es el conductismo. Yo diría que el conductismo es una filosofía de la psicología. El conductismo lleva a la psicología a niveles muy cercanos de la ciencia. Yo diría que el conductismo es la psicología científica por sí misma. Nos habla acerca de cómo es que podemos de alguna forma explicar el comportamiento en términos de variables. Cómo es tanto el comportamiento como las variables que lo pueden causar pertenecen a la naturaleza, y que además no es necesario buscar explicaciones sobrenaturales que puedan pues
dirigir, explicar o predecir el comportamiento, ¿no? Es interesante porque Skinner tenía esta idea de la caja negra, ¿no? Que no se sabe bien o, digamos, en todo caso, no es del ámbito de la psicología estudiar el cerebro, eso sería la neurología, ¿no? ¿Qué está pasando en el cerebro, ¿no? Entonces, lo que él pensó era que se podría hacer una ciencia tal vez provisional de la conducta, donde se analizaba los estímulos y que tenía que haber una relación con la respuesta, ¿no? Entonces, hay una teoría básica, ¿no? de que relaciona el estímulo y la respuesta. Sí, definitivamente la teoría, yo creo que el conductismo le da a la psicología de una u otra forma la facilidad de contar con leyes científicas acerca de la conducta. La teoría conductual es una disciplina científica, y las leyes que facilitan o las leyes que de una u otra forma le permiten explicar el comportamiento son las leyes del condicionamiento operante. Y aquí podemos explicar en Skinner la famosa triple relación de contingencia, ¿no? Cómo es que la respuesta está relacionada con un estímulo y también está relacionada con un reforzador, con un estímulo consecuente que de alguna manera vendría a darle funcionalidad o vendría el comportamiento a ser funcional, ¿no? Funciona de alguna manera, y el hecho de que sea funcional hace que este comportamiento se repita. Yo creo que también hay una relación con la biología y con el cerebro, pero para el conductismo la relación entre el evento psicológico, entendiendo el evento psicológico como el comportamiento, y el cerebro, la biología, es una relación más de asociación que una relación causal. Es decir, creemos que el cerebro no es la causa de algún tipo de evento psicológico, y tampoco el evento psicológico se localiza en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, estamos acostumbrados a decir que las emociones están localizadas en el hipotálamo, estamos acostumbrados a decir de repente que el lenguaje está en la zona de Wernicke o de Broca, o que el razonamiento en el lóbulo prefrontal, pero realmente no hay una localización. O sea, podemos observar, podemos revisar, podemos entrometernos en esa parte del cerebro y no vamos a encontrar emociones, no vamos a encontrar razonamiento, tampoco vamos a encontrar algún tipo de lenguaje. Pero sí, de todas maneras, el cerebro, como todas las partes, como todo el organismo en general, son importantes para que se presenten estos eventos psicológicos. El cerebro también hay esta idea que funciona como un todo, ¿no? Que hay partes medianamente especializadas, pero hay partes también no especializadas que procesan información en todas partes, ¿no? Sí. Un holograma. Yo diría que la relación entre el cerebro y el comportamiento se da en la medida en que son inseparables. O sea, lo que se comporta es un organismo, ¿no? O lo que presenta el evento psicológico es un organismo, es biología. Y desde ese punto de vista siempre va a haber una relación entre el evento psicológico y la biología, ¿no? Entonces el conductismo obvia la idea de la mente y ve, digamos, eventos psicológicos que se acumulan en esta historia de contingencias. O sea, es necesario, porque el problema de la conciencia es un poquito simplificado, ¿no? O mucha gente piensa que es simplificado por el conductismo. El conductismo no niega algo a lo que llamamos procesos mentales o cognitivos, como la atención, la memoria, la formación de conceptos, el razonamiento y la inteligencia, ¿no? Lo que hace es tratar de definirlos sin recurrir a este término llamado mente. Es decir, y acá podemos apelar un poco a la filosofía analítica para el conductismo, considerar una mente que tiene sustancia no es más que un error categorial, ¿no? Es un error Hay una categorial. pregunta del público, perdón. Si no está en el cerebro, ¿dónde está la mente? No es necesario ubicar a la mente, porque cuando nos referimos a un evento mental, estamos refiriendo a algo que hace el sujeto. Por ejemplo, cuando el sujeto, decimos que el sujeto es inteligente, lo que el sujeto está haciendo es presentando comportamiento de solución de problemas. Cuando decimos que el sujeto está atendiendo, probablemente un estímulo está ejerciendo control sobre el comportamiento de algún organismo. Y no es, digamos, y no es necesario explicar la inteligencia como una actividad de la mente, ni tampoco la atención como una actividad de la mente, porque cuando tratamos de decir que la mente es la causa de algún evento cognitivo,
referimos a algo que supuestamente está ocurriendo dentro del sujeto. Y referir a algo que está sucediendo dentro del sujeto es especular acerca de que algo está ocurriendo dentro del organismo, ¿no? Cuando lo que realmente observamos es que el sujeto está solucionando problemas, cuando decimos que es inteligente, que su comportamiento está siendo controlado por un estímulo, cuando estamos hablando acerca de la atención, o que su comportamiento ha sido modificado a partir de la experiencia, como cuando hablamos del aprendizaje. No necesitamos no necesitamos recurrir a ninguna explicación mental. Sí, bueno, yo creo que supongo que la mayoría de gente no estará muy interesada en definir qué es la conciencia y si es importante la conciencia, o si está en el cerebro o en la mente o qué sé yo, ¿no? Sino que están preocupados en las pataletas de sus hijos. Están preocupados de que se deprimen y no pueden cambiar esa conducta, o que no pueden salir a la calle porque tienen miedo de las palomas. Entonces, ¿qué hace la psicología conductual para ayudar en estos casos, ¿no? Que tal vez no haga el psicoanálisis, ¿no? Que requiere a veces de años de diván, ¿no? La psicología o la psicología conductual o el conductismo como una teoría psicológica, además de tener un cuerpo de teorías, también tiene tecnología, tiene estrategias y técnicas que han sido validadas, digamos que en el uso con seres humanos, también han sido validadas en el uso en otros organismos. Pero en el caso de los seres humanos nos ayuda mucho, ¿no? Podemos hablar acerca de lo que normalmente o tradicionalmente conocemos como psicología clínica. La modificación de conducta puede, por ejemplo, cambiar el comportamiento de consumo de un sujeto adicto, de una persona adicta. Considera también que, por ejemplo, el placer del que nos hablaba Paola funciona como una especie de reforzador del comportamiento, y esto hace que el comportamiento de usar la sustancia se aumente en frecuencia. Además de explicarnos el por qué, por ejemplo, se presentan las adicciones, también nos dan estrategias para poder disminuir el comportamiento de consumo y aumentar más bien comportamientos que alejan al paciente, ¿no? Del consumo de drogas. Hoy en día, por ejemplo, el modelo conductual nos permite, por ejemplo, disminuir la ansiedad de un escolar que la presenta al momento de exponer. Hoy en día la psicología conductual nos permite algo tan sencillo como lo usan las empresas, hacer que un cliente sea fiel, ¿no? La famosa fidelización del cliente. Hoy en día la psicología conductual nos permite, por ejemplo, explicar el programa llamado Juntos y cómo es que el dinero que se obtiene funciona como un reforzador ante el comportamiento de llevar a los hijos a atención médica, vacuna. Pues yo diría que el conductismo nos permite explicar cualquier comportamiento y también nos permite abordarlo de una manera científica, utilizando leyes científicas, yo diría que para bienestar del ser humano, ¿no? Entonces, estamos hablando que la tecnología conductual se utiliza actualmente en la educación, se utiliza también en la psicología clínica. Por ejemplo, para las pataletas aplican lo que se llama el tiempo fuera, por ejemplo, ¿no? El tiempo fuera es una técnica tradicional, ¿no? El famoso te vas a tu habitación, sí, se utiliza mucho el tiempo fuera. Para las pataletas se utiliza también la extinción, entonces hay un sinnúmero de estrategias. También en las fobias, por ejemplo, la desensibilización sistemática, ¿no? Sí. O técnica de aproximaciones sucesivas, exacto. También le dicen, ¿no? Sí, la técnica de sensibilización sistemática es una técnica que tiene base teórica en el condicionamiento clásico de Pavlov, y que es una técnica que se usa, que son técnicas encubiertas, se utilizan en imaginación y es algo así como una especie de aproximación o exponer gradualmente al sujeto ante la situación que le genera miedo, pero en imaginación, ¿no? Y esto puede ir acompañado con aproximaciones ya en vivo. Sí, yo diría que el modelo conductual tiene una serie de técnicas que soportan mucho, se soportan realmente en una interacción con la teoría, ¿no? La teoría soporta tanto a la tecnología y la tecnología de alguna manera ha demostrado pues, que la teoría o que los principios son
son válidos, ¿no? ¿Y qué relación hay entre el conductismo y las neurociencias? Son dos ramas que están muy relacionadas. Me dices que en realidad el conductismo no está tomando en cuenta lo que sucede dentro del cerebro, pero sí es consciente que los procesos son cerebrales, ¿no? Muchos de ellos. Sí, yo diría que el conductismo le da la importancia de vida al cerebro y al organismo en general, pero centrándonos en el cerebro, la importancia es que de todas maneras se necesita un cerebro para que se presente una respuesta, para que se presente un comportamiento o un evento psicológico. Yo creo que el psicólogo conductual lo que debe hacer es sí estudiar el cerebro, tratar de encontrar la relación entre los eventos psicológicos y las diferentes componentes del cerebro, como hoy en día se utilizan muchas estas técnicas de resonancia magnética funcional, pues para tratar de ver cuál es la relación que existe entre algunos eventos psicológicos o procesos cognitivos y zonas específicas del cerebro. Pero esa importancia está dada por ese lado, en que solamente hay una relación entre ambos, en que entre esa relación no es causal. O sea, yo diría, a ver, en términos sencillos y bien prácticos, ¿no? O sea, considerar que el evento psicológico está localizado en el cerebro es la consecuencia de lo que hace el cerebro, yo diría que lleva a la psicología, podría llevar a la psicología a convertirse en un capítulo de la biología. Los estudiantes de psicología deberían estar de repente entretenidos buscando la técnica de microneurocirugía para alterar un componente cerebral de tal forma que el sujeto deje de ser prejuicioso, o de repente... Podría haber, es una pregunta incómoda para ambos porque también soy psicólogo, pero podría en el futuro tal vez, una vez que se entienda o si se llegue a entender por completo el cerebro humano y la biología tras este mecanismo, y se llegue a entender los programas y cómo se simula una conciencia, y se pueda reprogramar tal vez un cerebro como se reprograma una computadora con un chip, entonces puede ser que la psicología conductual desaparezca. Skinner decía, y ahí hablando del libro que has traído a colación de Más allá de la libertad y la dignidad, Skinner decía que sí, el conductismo va a desaparecer, y el conductismo va a desaparecer cuando toda la psicología sea conductista, ¿no? O sea, cuando la psicología sea realmente una ciencia y el conductismo nos acerca a esto. Y acá de repente yo quiero ser un poco incisivo. Creo que por más que minuciosamente estudiemos el cerebro y desarrollemos algún tipo de tecnología de modificación del cerebro, yo creo que nunca la modificación del cerebro va a hacer que un sujeto pueda presentar un evento psicológico sin que se haya producido alguna causa de la misma naturaleza que el evento psicológico, sea de naturaleza psicológica. No sé, o sea, yo normalmente trabajo con ratas, muy seguido trabajo con ratas, y yo creo que, por ejemplo, si tengo una rata a la que le he enseñado a llegar a una meta después de mucho ensayo y error, y a partir de la consecuencia que tiene la rata al llegar a la meta, o sea, levanto una curva de aprendizaje donde pues determino que se ha reducido el tiempo, si puedo, definitivamente en el cerebro de esa rata ha habido una modificación, ¿no es cierto? Probablemente haya más redes neurales, probablemente haya, no sé, sinapsis, pero la aparición de redes neurales no fueron la causa del aprendizaje de la rata. Si tengo la tecnología para modificar el cerebro de una rata novata que nunca ha pasado por el proceso de aprendizaje, creo yo que esa modificación, o sea, si duplico exactamente el cerebro de esta nueva rata, esta rata novel que no ha pasado por los ensayos o por las sesiones, pues la rata en un primer ensayo no va a llegar a la meta, ¿no? O sea, por más que sea que este nuevo cerebro sea el duplicado del cerebro de la rata que aprendió, porque el aprendizaje no está en el cerebro, el aprendizaje es un comportamiento, es el cambio del comportamiento que se debe básicamente en este caso a la consecuencia y al ensayo y error, ¿no? No, pero tiene que estar codificado en alguna parte, ¿no? Habrá que buscar... si no es información...
no tendría cómo actualizarse si no está codificada físicamente, ¿no? Y probablemente esa sería o tratar de explicar la memoria, ¿no? ¿Cómo es que la memoria puede estar localizada en el cerebro? O sea, a partir de algún tipo de codificación, yo creo que la memoria no se localiza en el cerebro. Sí necesita de un cerebro, definitivamente, pero no está localizado ahí. O sea, si hablamos de que para que haya que la memoria está localizada en el cerebro, tendría que haber algún tipo de huella, sea anatómica o fisiológica. Si revisamos un cerebro de una persona que tiene muchos recuerdos, de una persona anciana, vamos a encontrar que no hay tal huella, ¿no? Tal huella que ha sido generada por los recuerdos, por lo aprendido o por algo así, ¿no? Bueno, se sabe que tiene que ver con la síntesis de proteína de los axones, ¿no? A la hora que se inyecta una droga que inhibe esa síntesis, no se establece recuerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber un crecimiento neuronal para que haya recuerdo, aparentemente. Pero bueno, ¿será posible que otras psicologías no sean científicas? Ya para cerrar la entrevista. O sea, ¿tú consideras que la psicología conductual es la única psicología científica? ¿Qué es la psicología cognitiva? Sí. Que dice ser hija de la psicología conductual. Yo diría que una psicología cognitiva que una psicología cognitiva dualista definitivamente no es una psicología científica. Pero no niego la posibilidad de una psicología cognitiva que no sea dualista, ¿no? De una psicología cognitiva que tenga explicaciones naturales más allá de la especulación acerca de la mente. O sea, porque hay teorías cognitivas que son en el fondo conductuales, por ejemplo la de Piaget, la teoría de desarrollo de Piaget, ¿no? Que él establece unos experimentos que realiza con sus hijos para saber que conservaban la cantidad, etcétera, ¿no? Y ahí estableció los estadios mentales. Y eso creo que tiene una validez experimental respetable, ¿o no? Yo creo que sí, y insisto, yo creo que si una psicología cognitiva no es dualista y es una psicología que se puede explicar dentro de lo natural, es una psicología científica, probablemente más cercana al conductismo que al cognitivismo, o de repente es un nombre adicional que se le llama a esta psicología científica. Definitivamente, no es una psicología científica el psicoanálisis, no es una psicología científica la Gestalt, las teorías psicodinámicas, las teorías integrativas, no son psicología científica. Las constelaciones familiares. Las constelaciones PNL. Me han querido convencer para ir al tema de constelaciones familiares. Pero extrañamente la psicología tal como la conocemos está llena de este tipo de teorías. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, o somos muy rigurosos y decimos que no son psicologías, o somos un poco más flexibles y decimos, bueno, la psicología, hay diferentes psicologías, hay psicologías científicas y no científicas, la única psicología científica puede ser la conductual. ¿Qué tendrían que tener para que sean consideradas psicologías científicas? Yo creo que deberían cumplir los requisitos que debe cumplir cualquier otra teoría científica, ¿no? Un objeto de estudio empírico, probablemente el uso del método científico, un cuerpo de teorías experimentación, medición, ¿no? y que sus principios y sobre todo sus teorías sean validadas, ¿no? Claro, porque el psicoanálisis no tiene medición, o sea, uno habla un libro de un psicoanalista y son anécdotas, ¿no? Entonces es psicología anecdótica, ¿no? Sí, y lo escuché creo que en un programa de epistemología, y cuando se habló acerca de la falsación popperiana, ¿no? O sea, realmente el psicoanálisis no puede ser falseable. Claro, y tampoco hay un esfuerzo del parte de los psicoanalistas de establecer un constructo, por ejemplo, el complejo de Edipo, ¿no? Definirlo experimentalmente, ¿no? Y ver la manera de medirlo. Tampoco hay un interés por medir el complejo de Edipo, ¿no? No, yo creo que al psicoanálisis o al psicoanalista no le interesa hacer una ciencia, definitivamente. O sea, ya saben que eso lo tiene perdido. Y también creo que al psicoanálisis de una u otra forma, lacaniano o clásico, yo creo que le corresponde y le toca separarse de la psicología. Porque la psicología se acerca cada vez más a ser una ciencia, y en esta psicología el psicoanálisis no tiene cabida, y si quiere sobrevivir va a tener que apartarse, definitivamente. Bueno, ya están los psicoanalistas fuera de las universidades, sí. por lo menos del primer mundo, ¿no? Sí. Y en el Perú también va avanzando. Yo recuerdo mucho que cuando comencé a estudiar psicología todos querían ser psicoanalistas, hoy en día todos quieren ser cognitivos conductuales. Claro.
No, para ser psicoanalista uno tiene que estudiar en la escuela psicoanalítica, ¿no? No es una carrera universitaria. Bueno, no sé si nos puedes comentar a dónde te pueden seguir o a una investigación que quisieras popularizar. Bueno, sí, la verdad, en estos momentos estamos trabajando en los laboratorios de psicología experimental de la Universidad de San Martín de Porres. También hemos trabajado mucho en el laboratorio de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En la UPN también estamos trabajando algunas que otras cosas. Por ejemplo, quisiera señalar un trabajo que lo señaló Paola cuando explicó sobre cómo es que las ratas que interactúan entre ellas probablemente se reduce su consumo de droga. Nosotros tenemos experimentos, hemos realizado experimentos donde, por ejemplo, hemos tenido ratas viviendo en un ambiente, en jaulas tamaño estándar, y les hemos colocado para que beban libremente agua o alcohol, y las ratas beben más agua que alcohol. Luego hemos cambiado el ambiente, lo hemos hecho más pequeño, o sea, lo que hemos buscado es que las ratas se estresen a partir de vivir en ambientes más hacinados, más pequeños, y las ratas empiezan a consumir más alcohol que agua. Es decir, de una u otra forma el estrés se convierte, puede ser una especie de causa del consumo de alcohol, o el alcohol se convierte en una especie de antiestresante, ¿no? De ansiolítico. Qué interesante, porque las cantinas atiborradas de gente generan estrés y hacen que... Y luego, para comprobar, hemos cambiado nuevamente esas ratas a jaulas más grandes y han reducido su consumo de alcohol. Sí, sorprendente. Ese tipo de experimentos estamos haciendo hoy en día. También estamos tratando de determinar cómo afectan algunas sustancias psicoactivas en el aprendizaje, la memoria y la inteligencia, como por ejemplo el alcohol, como por ejemplo el café, las benzodiazepinas, y también de una u otra forma hemos probado, o nos acercamos o queremos probar cómo algunos alimentos como la kiwicha, como la maca, también mejoran el aprendizaje, al menos en ratas, ¿no? Al menos en ratas. Bueno, oye, hemos aprendido un montón, creo que ha estado muy interesante. Gracias por la gracias. invitación y el programa muy entretenido, y además de divulgación científica, creo que tiene que ser seguido por los jóvenes, adolescentes. Espero. Sí, muchas gracias, Víctor. Muy espero amable. Que no se hagan afectadas las personas que les gusta mucho el psicoanálisis. Pero bueno, lamentablemente no es una ciencia, pues tenemos que decir las cosas como son, ¿no? Es una filosofía respetable. A mí me encanta Freud, pero no. Como literatura no sigue... es interesante. Claro, igual que leo a Friedrich Nietzsche, por ejemplo, pero no considero que es ciencia, ¿no? Bueno, estuvimos con José Martínez, que es psicólogo experimental, director del Instituto Peruano de Análisis Conductual, hablando sobre la psicología conductual y sobre cómo se aplica la psicología conductual para superar, por ejemplo, el tema de las adicciones o las pataletas, o en general para buscar cualquier cambio conductual, porque finalmente lo que queremos, creo yo, cuando vamos al psicólogo o cuando queremos estudiar en alguna universidad es un cambio de conducta, ¿no? Finalmente lo que buscamos es eso. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos con el cuarto juego trónico. Bueno, estamos ya de vuelta con los juegos trónicos. Buenas noches, Alessandro, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola Víctor, muchas gracias. Mira, hoy hemos preparado algo bastante especial. Voy a comenzar explicando juegos trónicos. Hay varios hay varios que están siguiendo, pero básicamente hay una pregunta que hemos hecho a todos los participantes el día de hoy, de las cuales una de ellas es la afirmación correcta o más correcta, ¿no? Pues siempre no hay verdades universales. Entonces, la primera opción es: Carl Sagan advirtió que una guerra nuclear tendría como consecuencia un invierno nuclear. Independientemente de que sí, Carl Sagan lo dijo junto con otros científicos, si esa afirmación es correcta. La segunda afirmación: Darwin planteó que las características de ambos padres se mezclan en su descendencia. ¿Okay? Y la tercera: la homeopatía se hizo popular pues tenía mejores resultados que la medicina. ¿Ok? Entonces, como vamos a hablar de la homeopatía, guardando las distancias, porque voy a hablar de una persona a quien admiro demasiado, que es James Randi. Él hace el mismo ejemplo. Entonces, para lo cual he traído un medicamento homeopático, que efectivamente es para dormir bien. Según la homeopatía, lo que genera una determinada circunstancia, un efecto, puede generar el efecto contrario si se disminuye la porción. Entonces, acá tenemos homeopatía El Faro, y es
cafeína, pero diluida, ¿no? Entonces está muy, muy diluida, que se supone me debe dormir. Así que... Unas 40.000 veces o algo así, ¿no? Algo así. Entonces, de hecho, está bastante diluido. Es una buena dilución para dentro de las normas de la homeopatía. Probablemente no haya ni un átomo de Posiblemente, cafeína. pero como según la homeopatía, el agua tiene memoria, antes de que termine mi parte, me voy a dormir, así que salud con todos, me voy a beber todo el frasco, ¿no? Así que... Entonces, refrescante, tengo que decirlo. Supuestamente es un poco cada vez, ¿no? Sí, son 2 o 3 gotas. Por eso debería yo estar durmiéndome en 5 minutos. Así que, Ya. bueno, vamos... ¿Te has tomado la porción del mes? O De algo todo así? el mes, exacto. Ya. La porción de todo el mes, ¿no es cierto? Ya. Así que acá estamos. Vamos a ver si funciona. Esperemos que sí. Tendríamos un estudio ya, ¿no? En favor de la homeopatía. Si te Bueno, quedas dormido, podemos pasar a la siguiente sección. podemos pasar a las siguientes Excelente. secciones. Y si la gente se queda dormida con mi sección también, no hay problema. Ok, bueno. La primera afirmación sobre de este retotrónico es que Carl Sagan advirtió de una guerra nuclear, que una guerra nuclear produciría un invierno nuclear. Y eso es bastante interesante porque cuando él lo dijo en el año 83, se recordó mucho lo que había pasado en el año 65. Quienes seguimos la serie o que hemos visto o revisto la serie Cosmos, la nueva, hemos visto la historia de Claire Cameron Patterson, que es un investigador estadounidense que fue quien determinó la edad de la Tierra. O sea, lo hizo con una precisión increíble, que por cierto son 4.543 millones de años que tiene el planeta, no 2.000 y algo, por ahí escuché. En ese tiempo hemos tenido entre 5 o 6 extinciones masivas, pero ¿a qué voy con esto? Y es que él durante muchos años después hizo una gran denuncia, y es que escribió un documento que se llama Entornos contaminados y naturales del hombre, ¿no es cierto? O sea, comenzó a estudiar todo lo que sucedía producto de la contaminación de plomo por las cosas que usábamos. Por ejemplo, el plomo estaba presente en la gasolina y encontró muchísimo plomo en los océanos, en el hielo y todo esto. En los envases de alimentos, en las pinturas y en las tuberías inclusive para determinadas cosas como el agua. Entonces, se comparó esto porque en su momento a él no se le hizo caso. Pero cuando Carl Sagan hizo esta advertencia, estamos hablando de pleno auge de la Guerra Fría en el año 83, lo que hizo la comunidad es tratar de escucharlo, captó mucha atención, aparte de Carl Sagan, un gran comunicador, gran divulgador científico. ¿Y cuál era el razonamiento de este enunciado? Y es que la guerra nuclear iba a generar una densa nube de polvo radioactivo que iba a cubrir las esferas más altas de la atmósfera, y con esto se iba a bloquear la luz solar y además iba a generar lo que se llama un invierno nuclear. Porque si bien la temperatura llega a subir, este polvo también genera un efecto invernadero increíble y nos, hace una barrera impermeable, ¿no? Entonces, el invierno nuclear es algo muy parecido a lo que sucedió con la extinción de los dinosaurios. Claro, se genera como una capa de nube blanca Exacto. alrededor que refleja pues todo el calor. Negruzca al en espacio, realidad, ¿no? pero sí. Negruzca, ¿no? Sí, que fue tal cual. O sea, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y digamos, hay un debate en el tema, pero la teoría que más se acepta es que un cometa o un asteroide de unos... varios kilómetros de diámetro, creo que son 10, el tamaño de una montaña, cayó en la península de Yucatán, en México, y dejó, ese cráter, que sí son 200 kilómetros de diámetro este cráter, ¿no? Y el 70% de las especies vivas se extinguieron. Por suerte, nuestros ancestros, estos mamíferos pequeños que vivían aún, se alimentaban de algas y de determinadas cosas que lograron sobrevivir, y es por eso que nosotros estamos acá. Según esta teoría. La otra gran teoría, que si bien no es tan aceptada, también es bastante válida, y es que en la zona de India hubieron mega erupciones volcánicas que hicieron el mismo efecto, ¿no? De tapar toda la atmósfera. ¿Y cómo se sabe que algo así ocurrió? Porque, los geólogos estudian las distintas capas de los suelos y han logrado encontrar en todo el mundo esta fina capa de negruzca, que es muy alta en iridio, que es, un componente que se esperaría producto de un meteorito, ¿no? Claro. Entonces se sabe que por el iridio se sabe que esta misma capa está conectada en todo el mundo. Entonces, ¿pero qué sucede?
que cuando Carl Sagan anuncia esto, hubo un gran debate y una gran crítica porque las las detonaciones nucleares no llegarían a generar una capa, digamos, de este material radioactivo en las altas esferas de la atmósfera. Entonces, no es cierto, y es una de las cosas que se ha tratado de desmentir con el tiempo, si bien es peligroso una guerra nuclear, no generaría un invierno nuclear, no sería capaz de generar este mismo efecto de extinción masiva de la época de los dinosaurios. Así que esa no era la correcta. Entonces, y de hecho en el 90... Pero sí lo dijo. Lo dijo, pero por eso decíamos, no, la afirmación científicamente válida, ¿no? Y en el año 90... se retractaron, ¿no? Entonces, y de hecho, producto de esos estudios se determinó que simplemente el frío, digamos, en las épocas de frío, se intensificaría en 2 grados. Y que es algo que sería bastante manejable para los humanos. El ecosistema, evidentemente, es mucho más frágil que eso. La segunda afirmación es sobre Charles Darwin, que planteó que las características de ambos padres se mezclan en su descendencia. Y esa fue una de las grandes críticas que le hicieron, porque si bien dentro de la teoría digamos, del origen de las especies, que es su principal obra, habla de la teoría de la evolución y de la selección natural, vamos a entender qué es esto. La teoría de la evolución determina de que todos provenimos de un mismo ancestro, que de una evolución la vida se creó y fueron determinándose las distintas especies, producto de mutaciones y que en ese momento Darwin no lo afirma, pero que el medio ambiente y la selección natural fueron determinando que existan distintas especies, razas, subrazas, o sea, todo el árbol, el gran árbol de animales, digamos, de seres vivos que tenemos hoy en día. Entonces, eso sucedió hace entre 3.800 a 3.500 millones de años. Pero ¿cuál fue la crítica a esta afirmación? Y es que él hablaba de que las características de ambos padres se mezclaban en la descendencia. Pero ¿cuál es el problema? Que según este razonamiento es como mezclar un balde de pintura, que es el ejemplo que se usa, un balde de pintura negra y un balde de pintura blanco, se mezclan, entonces ahora tienes un balde de pintura gris. Entonces no es una mezcla tan tradicional como lo permite el concepto. Entonces luego de eso, o también inclusive se hablaba de que dentro de las poblaciones hay determinados animales o seres vivos que generan una característica distinta. Imaginémonos una población de un gato negro con 99 gatos blancos. Esto es una población de 100 gatos. Ese gato negro va a terminar diluyéndose. Entonces van a ser ya no 100 gatos, 99 blancos y uno negro, sino que las siguientes poblaciones va a ser un poquitito crema. Claro. ¿No es cierto? No es una mezcla, entonces. Y no pasa eso, ¿no? Y no sucede. Lo que sucede es que se barajan. Se barajan. Genes, ¿no? Es que el ejemplo que usaban, exacto. Y no sé si recuerdas, porque Mendel se dio cuenta de eso, ¿no? Que claro. habían genes dominantes y recesivos, ¿no? Sí, ese es el planteamiento de Gregor Darwin Mendel. No tuvo acceso, o sea, no sabía de genética, todavía no se había descubierto la genética. Claro. Pero tenía acceso a Mendel, no me acuerdo Mendel, ¿de qué año fue? Mendel, me agarraste. ¿No? Según Luis Arbaiza, que Mendel escribió una carta a Darwin y Darwin no la leyó, y si lo hubiera leído sería el padre de la genética moderna. Qué pena, pues. Igual pasó con Einstein, ¿no? Que no quería aceptar que Dios sí juega a los dados y no quería aceptar lo que pasaba en mecánica cuántica. Claro. Y bueno, ya para terminar, en realidad Mendel, si los grandes debates, los que quieren ahondar en el tema de la evolución, miren los debates de los seguidores de ambos, son realmente increíbles. Pero la tercera afirmación, entonces no es una mezcla tradicional, ¿no? Tampoco es afirmación. La tercera afirmación es, la homeopatía se hizo popular pues tenía mejores resultados que la medicina. Y en eso tengo que decir algo, hacer hincapié. En 1796, Samuel Hahnemann crea la homeopatía bajo el razonamiento, la idea de lo similar cura lo similar con las diluciones y todo lo que expliqué al principio. Pero ¿cuál es el problema? La primera crítica es lo que dijiste, que no existe un átomo en todo el compuesto, porque eso es el número de Avogadro, ¿no? Que, bueno, ya lo podemos tratar en otro momento. Pero la parte interesante aquí es que cuando crean la homeopatía, la medicina solamente era accesible por determinadas cúpulas, digamos aristocráticas, que podían pagar esos servicios. Y el segundo tema es que la medicina en ese momento se basaba, por ejemplo, en desangrarte.
¿no? Que es la sangría. O sea, te pinchaban o con sanguijuelas y te iban desangrando porque se creía que con eso te iban a curar. Segundo, las purgaciones. O sea, digamos, usar laxantes muy potentes para limpiar tus intestinos y de esa forma curarte. Y el tercer tipo de tratamientos eran tratamientos con arsénico, mercurio y otras toxinas. Entonces, imagínate recibir un tratamiento, estar enfermo y recibir un tratamiento con arsénico, con mercurio. Se te comienza a caer el pelo, comienzas a sentirte mal, comienzas a tener más náuseas, vómitos y muchas otras cosas. Lo que estás haciendo es una intoxicación muy poderosa. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que la gente que recibía tratamientos médicos tenía menos expectativa de vida o de sobrevivir a esta enfermedad que si no hicieras nada. Entonces, la homeopatía no tiene resultados científicos más, digamos, positivos que el efecto placebo. O sea, no tiene una mayor diferencia de usarlos o no, ¿ok? Salvo por un tema psicológico quizás. Entonces, quienes usaban homeopatía, que ya me está entrando el sueño, no, me pareció. Las que usaban homeopatía tenían más posibilidades de sobrevivir que los que usaban en ese momento lo que era la medicina. Entonces la medicina se ha ido perfeccionando, ha ido cambiando. Ahora tenemos, evidentemente la situación es radicalmente distinta, pero la homeopatía se ha estancado, digamos, no hay efectos detectables. La homeopatía es una pseudociencia bajo cualquier óptica que lo podamos usar. Entonces vamos a ver quién ganó. Tengo que decir que ninguno de los participantes le atinaron, porque tenía truquito, había que conocer la parte histórica, pero sí una persona, o una, entre comillas, persona, porque en este juego hemos incorporado a un jugador más, que es el dado. Entonces el dado, según el número que caiga, puede atinarle, y efectivamente salió el número 5, que 1, 2 es el 1, 2, 3, perdón, 3, 4, y 5 y 6 es la tercera opción. Así que el dado, comenzando su participación el día de hoy, el azar ha ganado. Pero ese es el juego trónico, esos son los resultados. Bueno, entonces no hace falta un cerebro para ganar un juego tan complejo como Creo que estamos de acuerdo que no hace falta un cerebro para tener conducta. Bueno, qué interesante estuvo, ¿eh? Pero sí, definitivamente me confundí a la hora de pensar que era lo que Carl Sagan había afirmado y no a lo que es cierto. Pero igual yo pensaba que era cierto, igual le hubiera caído. Yo estaba convencido, o pensaba que lo que había dicho era cierto, que un intercambio nuclear iba a generar un invierno nuclear, ¿no? Y aparentemente no es así. Hace falta un meteorito, algo bastante más grande, para crear un invierno nuclear. Bueno, hacemos una breve pausa antes de pasar al lado B. Estamos acá de vuelta en la manzana escéptica con el lado B. Vamos a hablar con Luis Arbaiza sobre la reproducción biológica entre hombres. No solamente la parte técnica, sino también la parte ética, ¿no? ¿Es esto correcto o no? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Quisiera comentar un poco lo que hablamos un poco sobre Wallace y Darwin y Mendel. Efectivamente, Mendel escribió una carta ingenuamente explicándole toda su teoría de la herencia a Darwin, pero Darwin no le hizo mucho caso. Y yo sospecho, bueno, que yo tengo un mal concepto de Darwin, que le habría plagiado la idea como hizo con Wallace. El ingenuo de Wallace le envió también una carta a Darwin, que ya había recorrido todo el mundo, y no se le ocurrió la idea de la selección natural. Y Wallace, que no había viajado mucho, no era una persona muy importante, le mandó una carta explicándole, ¿no?, cómo es la selección natural a través de las mutaciones y la presión selectiva, Y pues inmediatamente publicó Darwin, ahora es el padre pues de la evolución. Y si le hubiera hecho caso a Mendel, también habría sido el padre de la genética. Felizmente no lo leyó. ¿Pero tú eres más Wallace o Darwin? Wallace, no más, Wallace. Wallace. Ya, porque ahí está pugna, digamos, ¿no? Yo me he dado el trabajo de leer todos los trabajos de Darwin alrededor de la teoría de la evolución, y la primera vez que alguien pone sobre papel, escrito, así, esta es la teoría de la evolución, esta es la selección natural, estas son las mutaciones, estas son el cambio de las especies, es Wallace. Es el primero que lo escribió en un papel, que es en una carta que le envió a Darwin. Por eso nunca hay que hacer esa... Está bien, nunca hay que compartir otras ideas con otras mentes. Darwin es más popular en todo caso. Bueno, vamos a hablar ahora del... no sé si podemos comenzar
Tal vez nos puedas explicar en qué consiste esta reproducción entre hombres. Sí. Primero hay que distinguir que no vamos a hablar de la clásica adopción de niños por gays, no. Tampoco vamos a hablar de cuando los gays agarran y digamos, compran un óvulo o les donan un óvulo y uno de ellos tiene un hijo biológico con una mujer que ha dado el óvulo y en realidad, digamos, adoptan el hijo de una mujer con uno de ellos. No, no son hijos biológicos de ellos. Estamos hablando de un concepto hipotético en el que dos hombres pueden tener hijos biológicos genéticamente suyos, es decir, digamos, un negrito con un blanquito se juntan y nace un morochito, y son sus genes, se parecen a ellos, no participa una tercera persona de la genética, sino son sus genes. Bien, toda esta historia extravagante comienza en 1984 y pasó lo siguiente. Para ponerlo en términos simples, liberarnos un poquito del rigor científico para que se entienda, se juntaron dos espermatozoides en laboratorio y también se juntaron dos óvulos en laboratorio. ¿Qué pasó? Cuando juntaron dos espermatozoides en laboratorio comenzó a desarrollarse un pequeño embrión, pero tenía un exceso de placenta, tanto así que la misma placenta ahoga al concepto y ahí queda. Cuando se juntaron dos óvulos, se produce también un embrión, pero casi nada de placenta y al final muere como de hambre, digamos, este embrión. Entonces la pregunta que se hacen los biólogos, y así se descubrió una parte de la epigenética, que es el imprinting, es ¿por qué? Se supone que un óvulo espermatozoide los dos tienen 23 cromosomas y son exactamente iguales. Entonces bastaría juntar pues 23 de un espermatozoide y 23 de otro espermatozoide y ya pues ya tenemos 46, ya está todo perfecto, tendría que crecer completamente. Pero no es así, no ocurre así porque a pesar de que óvulo y espermatozoide son iguales genéticamente, son distintos epigenéticamente hablando. Ahora voy a explicar qué es la epigenética, es bien sencillo. Todos tenemos más o menos 25.000 genes, ¿no? Y están empaquetados en cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre. Pero un gen puede estar prendido o apagado, o sea, funcionando o ahí descansando sin hacer nada. Igual que un foco, prendido o apagado. Entonces, lo que se ha descubierto, se descubre en los gametos es lo siguiente. Los genes son los mismos, en el óvulo y en el espermatozoide. La diferencia es que hay algunos genes prendidos, o sea, que están prendidos en el espermatozoide y esos están apagados en el óvulo. Y los que están apagados en el espermatozoide están prendidos en el óvulo. Entonces, son distintos epigenéticamente hablando. Es como si fuese un juego de luces, digamos, navideñas. Los focos prendidos acá están apagados allá. Entonces, son distintos. Y por eso es que es necesario, para que pueda haber un desarrollo embrionario normal, que haya un espermatozoide y un óvulo, no un espermatozoide y un espermatozoide, no un óvulo y un óvulo. Pero esa es, digamos, la realidad natural. Como bien dices en tu libro, nosotros no tenemos ningún límite moral para poder jugar a ser Dios. Y ahí viene la siguiente parte de mi explicación. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que dos hombres puedan tener un hijo? Para que juntar dos espermatozoides y nazca perfecto. Bien, muy simple. Hay un catálogo largo de genes que están esos pues prendidos, apagados, distintos uno del otro. Entonces lo que habría que hacer, aunque sería un trabajo de chinos, es agarrar un espermatozoide y apagarle los genes con un patrón semejante al de un óvulo. Entonces ahí lo juntas con el otro y ya queda perfecto. El problema es que son decenas y si no cientos los genes que tienen esa diferencia, este patrón de metilación, se llama imprinting, de diferencia. Entonces habría que estar uno por uno y no existen realmente tecnologías claras de cómo prender o apagar genes y una recatafila de genes y además no se sabe cuántos son. Estoy leyendo los últimos reportes, hay algunos estudios, algunos trabajos de genética que dicen que son como cientos, y están por todas partes y eso es un trabajo bien complicado. Pero, sí, dime. Sí, estamos muy lejos de lograr esto. ¿Y qué problemas podrían surgir, así, digamos, si no se conocen todos estos genes y cómo funciona la epigenética? Podemos activar, levantar a un Frankenstein.
Sí, así es. Bueno, yo creo que estamos muy cerca. Tan cerca estamos que en Inglaterra hace más de como 5 años hubo un debate en la Cámara de los Comunes acerca de que en el momento que existe esa tecnología para permitir a las parejas homosexuales tener sus hijos, incluso parejas que no sean homosexuales, sino un par de amigos que quieren tener sus hijos, sea el seguro social, o sea, el Estado, el que pague estos tratamientos. La solución viene como siempre ocurre un accidente en ciencia, y como dicen los epistemólogos, hay que estar bien atento ahí, con el ojo así, chequeando qué es lo que se puede sacar. Ocurren dos experimentos de los cuales se puede encontrar la solución para este problema de la multitud de genes que hay que modificar. Primero comenzó con una mujer alemana, unas hermanas alemanas que, para decirlo así en sencillo, cada mes, o sea, cada vez que ovulaban, en vez de que bajara un óvulo, bajaba un espermatozoide. O sea, mujeres que producían espermatozoides cada 28 días. Cosa rara. Entonces, cuando ellas, digamos, tenían su pareja y salían embarazadas, ocurría esto, como si realmente se juntaran los espermatozoides, salía esto que dije yo, que se forma una placenta y no se desarrolla el óvulo y al final todo termina en un aborto. Se descubrió, yo he leído los reportes científicos, que en el abuelo hubo una mutación que afectó una parte de los genes y ese gen como que agarró una llave maestra del genoma que convertía esos óvulos en espermatozoides. O sea que moviendo una llave, digamos, genética, se arreglaba todo lo demás, casi todo lo demás. Y ahí viene el segundo experimento. Ese experimento tiene como 10 años, es japonés, en que se juntaron dos óvulos, pero no dos óvulos maduros, sino un óvulo maduro y un óvulo todavía verde, digamos, todavía así sin desarrollar. Y lo que se descubrió es que cuando un óvulo no está completamente desarrollado, es como si fuera un espermatozoide. O sea, en su maduración es que adquiere estas diferencias genéticas, este imprinting, claro, no totalmente. Y cuando juntaron, se pudieron tener descendencia de ratones, ratas, no me acuerdo bien, ratones creo que eran, entre dos hembras. Entonces, de acá se puede concluir, o mejor dicho, levantar dos hipótesis que son científicas y también tecnológicas. Hay dos llaves maestras para el imprinting en los seres humanos. Esta mutación que está en esa mujer alemana y esta pequeña región que son dos genes, el H19 y el 1F2, que son como antagónicos. Tú prendes uno, se apaga el otro. Apagas se prende el otro. Entonces, modificando estas dos llaves maestras, o sea, moviéndolas, se puede convertir un espermatozoide en óvulo, juntarlo con otro espermatozoide en un óvulo vacío, y meterlos en un óvulo no es nada complicado. Acá en nuestro país hay varias clínicas que tienen máquinas que pueden meter espermatozoides en óvulos. Y así los hombres van para poder tener hijos entre ellos. Qué interesante. 3 minutos todavía. Y entonces, ¿qué implicancias tendría esto para la sociedad? Ah, sí. Bueno, o sea, no estamos hablando solamente de parejas gay que se quieren, también puede ser entre amigos o entre dos amigas, ¿no? Claro, o entre personas que tú admiras. Por ejemplo, digamos, si Borges estuviera vivo, yo tendría un hijo con él. Así, claro, esto no implica ningún tipo de relación romántica entre las personas que sean padres, porque todo ocurre en el laboratorio, no hay ningún tipo de vínculo. También abre la posibilidad de vender tu ADN, ¿no? Bueno, claro, esta tecnología no dice si se vende o se regala, nada de esas cosas. No tiene mucho que ver con lo de la venta, pero las consecuencias son las siguientes. Todos sabemos, hay dos consecuencias que podrían considerarse graves para la humanidad o alarmantes para algunas personas, ¿no? Sus valores, que yo diría esos valores no valen, pero vamos a tomarlos en cuenta. Primero, la primera consecuencia viene como de la genética de población. La genética de poblaciones es una disciplina de la genética que nos dice de que cuando un gen tiene una ventaja, comienza a copar el genoma, así como dijeron del conejo blanco y los otros negros. Creo que era uno negro y los demás blancos. En realidad, si uno de ellos tiene una pequeña ventaja, el negro tiene una pequeña ventaja, con el tiempo todos se van a hacer negros, no van a ser plomos. Entonces, parece que los genes, tuvimos un programa sobre los genes gays.
si estos genes gays deben tener algún plus, alguna pequeña ventaja para poder sobrevivir a lo largo de las generaciones y no desaparecer. Ahora, a este plus se le va a sumar la posibilidad de que cuando dos gays tengan hijos, sus hijos van a ser gays, van a heredar toda esa genética. Entonces, ya teniendo esas dos ventajas, pequeñas ventajas, ya comenzarían a copar el genoma de la población. Entonces tendríamos, digamos, de acá unas cientos de generaciones, una población eminentemente homosexual y una minoría heterosexual que creo que debería ser respetada en sus derechos de diferencia. Esa es la primera consecuencia. Y la segunda consecuencia genética, y me recuerda a lo que han hablado mucho de Darwin y esto de las especiaciones, es que comenzarían a aparecer, cuando se forman las especies, es cuando, digamos, cada especie tiene su camino reproductivo. O sea, cada quien, digamos, agarra su vía de reproducirse entre ellos sin reproducirse con los demás. Y si tenemos poblaciones, digamos, la mayoría son gays, hombres, y la mayoría son lesbianas, todas mujeres, se reproducen entre ellos, no quieren tocarse con los demás, se van a formar dos especies humanas, una especie masculina y una especie femenina. Y quizás luego tenga que haber un proceso de selección natural entre ellas dos. No sé qué pasará, me parece un poco exagerado, pero yo creo que podría disminuir la diversidad genética a la hora que estamos utilizando copias de nosotros mismos para la siguiente generación, ¿no? En vez de barajar los genes que existen, ¿no? No, al contrario, aumenta la diversidad, porque digamos que tú, por ejemplo, tú tienes a todas las chicas del mundo para recombinarte genéticamente, pero ahorita tendrías, además de esas chicas, todos los chicos, digamos. Entonces se duplica la diversidad genética, lo cual es una ventaja para la vida, ¿no? Y para la especie. O sea, en los genes sí conviene tener una especie de orgía, contra más gente participe mejor. Bueno, sí, bueno, ya. Sí, en fin. Sí. Bueno, muchas gracias, Luis. Estuvimos en el lado B con Luis Arbaiza hablando sobre la reproducción genética entre hombres y también sobre las implicancias éticas que esto podría acarrear. Bueno, esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Les recuerdo que es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia y criticar a las pseudociencias. Y los invito a seguirnos en la siguiente edición. Chao.